Ok. Habiendo visto la clase anterior, la replicación del ADN, que es el primer gran proceso de los tres que se ven en la parte de genética, ahora vamos a ver la transcripción del ARN, ¿sí? Vamos a hacer como la otra vez, vamos a ver el PowerPoint de la cátedra y vamos a ir explicando lo que dice acá. Les recomiendo fuertemente que estudien desde acá y que repasen con el apunte que les mandé, pero los detalles, los nombres de las enzimas y esas cosas, así como los nombres muy puntuales, sáquenlos de acá porque es de donde les va a tomar. Bueno, en cuanto a los procesos, la replicación del ADN, que es lo que vimos la otra vez, es cuando una molécula madre de ADN da origen a dos células hijas idénticamente iguales a ella. ¿Cómo hace esto? Separa, desenrolla las dos cadenas y se copian de punta a punta ambas cadenas, generando dos cadenas de nuevo que van a ser complementarias a las cadenas preexistentes. Esto vimos la otra vez. Entonces, tengo... Profe, Sí, disculpe, ¿puede decime. ser que no se vea o soy yo el problema? Yo creo que estoy compartiendo. Confírmenme las demás si pueden ver la pantalla. Ah, pues se me quedó trabado en el gráfico del acetato. Capaz soy yo. Ah, sí, yo también veo lo mismo. Del acetato. Ah, cualquiera. A ver, espérate. Porque capaz que le puse, vamos a dejar de compartir y lo vuelvo a elegir. Claro. Capaz que en vez de compartir pantalla, elegí una de las ventanas en particular y después no se ve todo lo que estoy toqueteando. ¿Ahora sí? Ya, ahora sí. Bien, igual no estaba avanzando, solo estaba haciendo un repaso verbal de lo que habíamos visto la otra vez y más que nada para que entiendan en los procesos. En el proceso que vimos la otra vez es la copia de una molécula entera de ADN de punta a punta generando dos moléculas de ADN hijas idénticas a la madre. ¿Sí? Eso es fundamental. Entonces, para ese proceso se usan un montón de enzimas porque hay que separar y desenrollar todo el genoma, toda la cadena de ADN. En este caso, nosotros vamos, en la transcripción del ARN, lo que vamos a hacer es sintetizar un pequeño fragmento de ARN. Ya no sintetizamos ADN, sintetizamos ARN. ¿Se acuerdan? La diferencia era la base nucleotídica uracilo, que está en el ARN y no está en el ADN. En el ADN tenemos a la timina en su lugar. Bien. Y además, el azúcar que conforma el ARN es una ribonucleosa y el azúcar que forma el ADN es una desoxirribonucleosa. Esas son las dos diferencias entre molécula y molécula. Ok. Entonces, en la transcripción del ARN vamos a sintetizar un pequeño fragmento de ARN, que como les acabo de mencionar, tiene ciertas diferencias estructurales con el ADN, pero además no se copia de punta a punta, se copia solo un fragmento. ¿Cómo se va a dar cuenta la molécula dónde tiene que empezar a copiar? Bueno, hay un codón de iniciación, que suele ser la metionina. Esta síntesis de ARN son el paso primero para después poder sintetizar proteínas. Entonces, esto que vamos a copiar, esta pequeña secuencia de ADN que vamos a copiar en un fragmento de ARN, es una secuencia que codifica para una proteína. Bueno, todas las proteínas comienzan con el codón metionina. Por lo tanto, a la enzima que va a empezar a sintetizar, quien le va a servir de marcador va a ser la metionina. Se va a enganchar ahí, va a empezar a copiar todas las bases nucleotídicas complementarias, una a una, hasta llegar al codón de stop. Hay 3 codones que codifican para el stop. Y esto quiere decir que, hablando en realidad, no codifican para absolutamente nada. Por eso la enzima entiende que ahí se terminó la proteína y deja de sintetizar la cadena de ARN. Bien, ese fragmentito de cadena de ARN sintetizado que codifica para una proteína, que es la imagen especular de la cadena de ADN que está adentro del núcleo, todo este proceso se lleva a cabo adentro del núcleo. Bien,
El ARN es un fragmentito que es la copia especular, es complementaria a esto. Una vez generado este fragmento de ARN, este ARN puede salir del núcleo, cosa que el ADN no puede. El ADN siempre queda dentro del núcleo. Por eso los procesos de copiado donde el ADN es molde siempre se dan adentro del núcleo. Cuando el ARN se termina de sintetizar, sale del núcleo, va a sufrir una serie de cambios, de maduraciones, y va a ir a parar después al ribosoma, donde se va a llevar a cabo en el citoplasma, ¿no? El ribosoma, donde se va a llevar a cabo la traducción de las proteínas, donde ese fragmento copiado lo van a volver a copiar, o sea, van a generar una cadena complementaria que va a ser la proteína definitiva. Y esa proteína definitiva va a tener la secuencia idéntica que tenía el ADN adentro del núcleo, ese que no puede salir. Bien, pero ese es el tercer proceso y lo vamos a ver después. Ahora nos vamos a enfocar en la copia de este fragmento de ARN que se da adentro del núcleo. Bueno, arranca esta presentación hablando del ácido ribonucleico y te dice que las características del ARN son que es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleicos. El ARN, a diferencia del ADN, es monocatenario. Está presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas y es el único material genético de ciertos virus, los virus ARN. Está constituido por una molécula formada por una cadena simple de ribonucleótidos, cada uno de ellos formado por ribosa, un fosfato y una de las 4 bases nitrogenadas. Para el ARN, adenina, guanidina, citosina y uracilo. El ARN celular es lineal y monocatenario, de una sola cadena, pero en el genoma de algunos virus es de doble hebra. Desempeña diversas funciones, dirige las etapas intermedias de la síntesis proteica, participa en la regulación de la expresión génica y posee actividad catalítica. Niveles de estructura del ARN, primaria, secundaria, terciaria. La primaria es la secuencia lineal de nucleótidos que define las estructuras. La secundaria, dado que el ARN se pliega sobre sí mismo debido al apareamiento intramolecular de bases, la estructura secundaria del mismo se refiere a la forma que adquiere durante el plegado en la hélice, bucle, bucle en horquilla, protuberancia, pseudonudo, etcétera, que viene siendo esta. Y la terciaria, aunque el ARN no forma una doble hélice como el ADN en su estructura, sí suele formar una hélice simple como estructura terciaria a medida que sus átomos interactúan en el espacio circundante. Bueno, para mí esto es anecdótico. Lo que sí tienen que acordarse es que el ARN tiene 3 niveles de estructura. Tipos de ARN. Esto sí es interesante. Existe ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosómico o ribosomal, que son los 3 principales. Después están los ARN reguladores, ARN catalizador y ARN mitocondrial. Los van a leer todos, pero ahora les voy a hablar particularmente de los primeros 3 porque son los que vamos a usar en el proceso que sigue a continuación. El ARN mensajero o codificante se ocupa de copiar y llevar la secuencia exacta de aminoácidos del ADN hacia los ribosomas, donde se procede a la síntesis de proteínas. Este es el proceso que les conté recién. El ARN de transferencia consta de polímeros cortos de 80 nucleótidos que tienen la misión de transferir el patrón copiado por el ARN al ARN ribosómico, sirviendo como máquina ensambladora, eligiendo los aminoácidos correctos en base al código genético. Hablando con palabras simples, el ARN de transferencia es como un colectivo, por eso se llama de transferencia, es como un colectivo que va a ir dando vueltas por el citoplasma y trayendo los anticodones que hagan falta para conformar la proteína, ¿sí? Siendo complementarios a la cadena de ARN mensajero que llegó del núcleo al ribosoma. Entonces, el ribosoma empieza a leer esa cadena, ese código que trajo el ARN mensajero, y dice, bueno, acá hay una AAG, y le dice al ARN de transferencia, tráeme una TTC. Y ahí viene el ARN de transferencia con el anticodón TTC, que lo pone enfrente a la AAG, y así
va armando uno a uno los ladrillos de la nueva cadena que va a ser la proteína definitiva. Después está el ARN ribosómico o ribosomal, que se encuentra en los ribosomas de la célula, donde se hallan combinados con otras proteínas. Operan como componentes catalíticos para soldar las nuevas proteínas ensambladas sobre el molde del ARN mensajero y actúan como ribosimas. O sea, es ARN ribosomal que tiene acción de enzima, por eso se llama ribosima. Después se pegan una leída a los otros tres. ARN mensajero. Se sintetiza sobre un molde de ADN y sirve de pauta para la síntesis de proteínas. El proceso posterior que viene, que se llama traducción. Determina el orden en que se unirán los aminoácidos de una proteína y actúa como plantilla o patrón para su síntesis. El ARN mensajero es monocatenario a diferencia del ADN. Su peso molecular es alto y contiene únicamente los nucleótidos A, U, G y C. La información genética en el ARN se escribe a partir de 4 letras, que corresponden a las bases nitrogenadas, formando largas sucesiones de tripletes llamados codones. Además de contener codificada la secuencia de una proteína, contiene señales para la iniciación, el codón AUG, que codifica el aminoácido metionina, y para la terminación de la síntesis con los codones de stop de terminación, que son los UAA, UAG y UGA. Y acá les muestra a la derecha un dibujito de la secuencia de ARN mensajero, a qué base corresponde cada dibujito, que cada 3 forman un codón, y este codón codifica para alanina, este codón codifica para treonina, y así sucesivamente. ¿Cómo se traduce este código de letras en aminoácidos y a posteriori en proteínas? ARN de transferencia. Las moléculas de ARN de transferencia tienen entre 75 y 90 nucleótidos y su peso molecular es de 25.000 Dalton. Se conocen unos 60 ARN de transferencia distintos y se encuentran en todas las células. Intervienen en la síntesis de proteínas ya que van unidos a un aminoácido. Pueden presentar nucleótidos poco usuales como el ácido pseudouridílico, el ácido inosílico e incluso bases características del ADN como la timina. Su estructura secundaria presenta un plegamiento complejo en donde alternan zonas apareadas y zonas no apareadas y en donde se puede distinguir zonas críticas, como la zona de unión a aminoácidos y la zona que reconoce los codones del ARN mensajero. ARN hoja de trébol. Bueno, así es como dicen se dispone para llevar el anticodón en este bracito celeste. Y acercarlo al ribosoma. ARN ribosomal. Es el más abundante, constituye más del 75% del ARN total. El ARN ribosomal está presente en los ribosomas implicados en la síntesis de proteínas. Su función es crear un ambiente adecuado para la interacción del ARN mensajero y del ARN de transferencia durante la síntesis de proteínas. Se conocen 3 o 4 tipos distintos de ARN ribosomal, perdón. Cada ARN ribosomal presenta cadenas de diferente tamaño con estructura secundaria y terciaria. Su estructura secundaria y terciaria presenta un plegamiento complejo que le permite asociarse tanto a las proteínas integrantes de los ribosomas como a otros RNA ribosomales y participar en el proceso de síntesis proteica. ARN viral constituye el patrimonio genético de ciertos virus como el bacteriófago MS2, el virus del mosaico del tabaco, el poliovirus, el virus de la rabia, el virus de la gripe o el virus del SIDA. Los virus cuyo patrimonio genético es una molécula de ARN se llaman retrovirus. Los retrovirus se replican por medio de un ADN intermediario utilizando la enzima transcriptasa reversa. Para infectar la célula deben transcribir su ARN en el ADN e insertarlo dentro del propio ADN de la célula a infectar. No sé por qué les dice eso. Almacenamiento y transferencia de la información genética. Esto lo habíamos visto antes, cuando desde ADN volvemos a generar ADN, es una replicación. Si de ADN fabricamos ARN, es una transcripción. Y si de ARN obtenemos proteínas, entonces es una traducción. Acá hay una animación de cómo se transcribe el ADN.
La enzima en cuestión, la enzima estrella, es la ARN polimerasa. Si se acuerdan, para el proceso de replicación del ADN, la enzima era la ADN polimerasa. En este caso es ARN polimerasa. La cual sintetiza en el mismo sentido que la otra, de 5'3', con la diferencia de que esta no necesita un primer para empezar. Y la ADN polimerasa sí. Por eso tiene la ADN polimerasa en el proceso de replicación del ADN, tiene una enzima que se llama primasa que viene y le pone un primer para que ya pueda arrancar. En el caso de la transcripción, la enzima ARN polimerasa, perdón, como no necesita un primer para comenzar, lee la metionina y ahí arranca. Eso le sirve como disparador. Por lo tanto, hace que se requieran menos enzimas para el proceso. Bueno, características. Proceso de traspaso de la información contenida en el ADN a la molécula de ARN mediante una enzima llamada ARN polimerasa, la cual sintetiza un ARN mensajero que mantiene la información de la secuencia de ADN. En la transcripción, cada ARN formado corresponde a la copia de una porción o segmento de ADN. La información escrita en una secuencia de desoxirribonucleótidos se convierte en información escrita en una secuencia de ribonucleótidos cuyas bases son complementarias a las del ADN. El lenguaje escrito en bases nitrogenadas continúa siendo el mismo, con la salvedad de que cambia a una base pirimidínica, la timina del ADN, que es sustituida por el uracilo del ARN. El proceso se realiza en el núcleo celular. No se requiere presencia de un cebador para sintetizar la nueva cadena de ARN. Etapas. Esto lo tomó en un examen, Esta imagen, y había que escribirle todo, los nombres y las etapas. ¿Cuáles son las etapas de la transcripción de ARN? Iniciación, elongación, terminación y maduración. Y acá te explica qué es cada una. Bueno, vamos a leerle. Durante el inicio de la transcripción no se requiere la presencia de un cebador para sintetizar la nueva cadena de ARN. Se necesita una serie de factores de iniciación. Los factores de iniciación se unen a secuencias específicas de ADN para reconocer el sitio donde comenzar la transcripción. Esta secuencia de ADN donde se unen los complejos de transcripción se ' promotor, el gen promotor. La ARN polimerasa se une al promotor que se encuentra al inicio de un gen con el extremo 5' terminal. Cada gen tiene su propio promotor. Una vez unida, la ARN polimerasa separa las cadenas de ADN para comenzar la formación de la burbuja de transcripción o apertura de ADN. El ADN se abre en la región promotora de forma que la ARN polimerasa pueda iniciar la transcripción. La región promotora se encuentra antes de la región transcripta, cuya transcripción señala. Esta región contiene sitios de reconocimiento para que la ARN polimerasa o sus proteínas auxiliares se unan. Elongación. Una cadena de ADN, la cadena molde, actúa como plantilla para la ARN polimerasa. El ARN polimerasa cataliza la elongación de la cadena de ARN. Al leer este molde, la ARN polimerasa produce una molécula de ARN a partir de nucleótidos complementarios y forma una cadena que crece de 5' a 3'. La enzima avanza a lo largo de la cadena molde en dirección 3' a 5' y, al avanzar, abre la doble hélice del ADN. El transcripto de ARN tiene la misma información que la cadena de ADN contraria al molde codificante en el gen, pero contiene la base uracilo en lugar de timina. A medida que la ARN polimerasa avanza por la cadena molde, los dos componentes de híbrido se van separando. El ARN sintetizado solo se mantiene unido a la cadena molde por un corto tiempo.
y luego sale de la polimerasa como una cadena colgante para permitir que el ADN se vuelva a cerrar y volver a formar una doble hélice. Venos aquí las etapas. Terminación. La terminación está señalizada por la información contenida en sitios de la secuencia del ADN que se está transcribiendo. Las secuencias llamadas de terminación indican que se ha completado el transcripto de ARN. La secuencia de terminación suele estar formada por una repetición de bases de adenina en ADN que se transcribe como una secuencia de uracilos en el ARN sintetizado. El ADN terminador codifica una región del ARN que forma una estructura de tallo ASA, seguida de una cadena de nucleótidos U. Provoca que el ARN polimerasa se detenga. Los nucleótidos de U que estén después del tallo ASA formarán enlaces débiles con los nucleótidos de A en el molde de ADN, lo que nos permite que el transcripto se separe del molde y la transcripción termine. También la presencia de un factor proteico denominado factor P, Rho, funciona como una helicasa respecto al híbrido ADN-ARN, provocando la rotura de los elementos, de los enlaces del ARN recién sintetizado unido al ADN y causa la separación de la ARN polimerasa de las cadenas de ADN. Al finalizar la síntesis de ARN mensajero, se separa completamente el ADN y también el ARN polimerasa. Maduración del ARN. Las moléculas de ARN recién sintetizadas se denominan transcriptos primarios. Estos sufren una serie de modificaciones conocidas como maduración del ARN o procesos post-transcripcionales. Procesos fundamentales: corte y empalme, modificaciones de adición, corte y empalme, splicing. Las secuencias con información para el péptido no están contiguas, sino que están separadas por segmentos de ARN sin función codificante, denominadas intrones, y las secuencias codificantes son exones. Para obtener un ARN mensajero funcional, se deben eliminar los intrones a través de un proceso denominado de corte y empalme, permitiendo que los exones formen una secuencia ininterrumpida. Algunos experimentan autocorte y empalme. La mayoría requiere la acción de un complejo ARN-proteína, ribonucleoproteínas, para realizar la acción de corte. Vamos de vuelta. Perdón. La mayoría requiere la acción de un complejo ARN-proteína, ribonucleoproteínas, para realizar la reacción de corte y empalme. El proceso de corte y empalme se desarrolla mediante un mecanismo de splicing. Si lo ven con ese nombre no se asusten porque es lo mismo. Splicing o splicing alternativo, ¿sí? En presencia de un complejo formado por proteínas y ARN llamado splicosoma. Seguimos con los nombres raros. La molécula de ARN mensajero recién transcripta, ARN-HN, es más larga que la molécula de ARN mensajero maduro. Esto lo tienen que tener en cuenta porque muchas veces se olvidan que después de la síntesis adentro del núcleo pasan estas cosas, ¿sí? Después de toda de la síntesis pasa esto, el corte y empalme, que lo que va a hacer es sacar los intrones, que son los no codificantes, acá los azules, y va a conservar los exones. Ven que acá se conservan los 3 fragmentos rojos. Bien. Entonces, la cadena larga, la cadena del ARN mensajero inmaduro es más larga que la del ARN mensajero maduro. Una vez que está maduro es que se le sacaron las partes que no codificaban.
El espleisosoma. Dice, el RNA pequeño nuclear está presente en el núcleo y es de pequeño tamaño. Está implicado en los procesos de maduración del ARN AHN. El ARN pequeño nuclear se asocia a proteínas formando las ribonucleoproteínas, pequeñas nucleares que se encargan de eliminar los intrones, fragmentos de transcripto primario de ARN que no aparece en el ARN mensajero final. Cuando las RNP, las proteínas chiquitas, se unen al precursor del ARN mensajero para eliminar los intrones, se forma un complejo ARN proteína de gran tamaño denominado espleisosoma. Qué ganas de hinchar los cocos. Esto creo que era un video. A ver si me deja ponerle play. No. Maldición esto de tenerlo desactualizado, no me deja. Bueno, lo que muestra acá, en este video, que ahora no lo vas a poder ver, es lo mismo que acá, pero animado, ¿no? O sea, te muestra que la línea del ARN mensajero se dobla en sí misma y luego se corta este bucle que corresponde al intrón y se pegan los dos exones. Y este es el ARN maduro, sin los intrones. ¿Cómo los corta? Así, haciendo ese bucle. A ver si puedo... Haciendo ese bucle, yo lo tengo estirado, como que lo pellizco así para arriba, y donde se arma la burbujita, la corta y se pegan los dos pedacitos de exón. De esa manera logra sacar la parte no codificante. Bueno, acá se nos terminó. ¿Alguna duda hasta acá de esto? No. Bueno. Ahora vamos a seguir con la traducción. Pero, a ver cómo quedamos. Bien, se está por terminar el video. Lo vamos a hacer en el video siguiente. En este apunte, que es el que yo les mandé, más allá de las definiciones y demás, también está descripta la parte de la transcripción, la síntesis de ARN. Te aclara que se lleva a cabo en el núcleo y está hecho de una manera más resumida. Quizás, insisto, les sirve una vez que hayan visto el PowerPoint. Acá no menciona lo del splicing alternativo porque nosotros lo vimos recién en genética. A nosotros no nos lo tomaban, pero bueno, ahora lo toman, así que presten atención a esa parte de maduración del transcripto primario. Y lo que sí se aclara es la gran diferencia que existe entre la replicación de ADN y la transcripción de ARN en la cantidad de enzimas que se requieren para el proceso y en la dificultad que eso le conlleva, ¿no? Además de que tiene que ver con que son doble cadena y simple cadena, de que una necesita primer y la otra no. Además, por todo eso se necesitan menos enzimas. Y no me acuerdo si algo más. Ahora se me fue. Las dos leen en el mismo sentido y sintetizan en el mismo sentido, 5'3', así que eso no cambia, eso se lo pueden